empresarias y Bola Ice Cream, proyecto de helados de Red Panaderos, por hacer posible este evento y brindarnos su apoyo. A continuación, compartiremos un breve video de parte de nuestros patrocinadores. Victoria 147 es la primera academia de negocios hecha por y para las mujeres. Lo mejor de todo, los números hablan por nosotras. El año pasado, cada una de nuestras emprendedoras vendió, en promedio, 5 millones de pesos y aumentó sus ventas en 65% anual. ¿No te emociona todo lo que podemos hacer juntas? Bienvenida a Victoria 147. Ahora sí, estamos muy agradecidas por su presencia el día de hoy y muy contentas de presentarles a continuación la conferencia de la desunión a la sororidad como forma de resistencia, impartida por Daniela Jiménez desde su proyecto Seamos Sororas. Daniela es comunicóloga de profesión con mención honorífica por la Universidad de Ixtlahuaca, CUI, y técnica en diseño gráfico por la Universidad Tres Culturas. Creó Seamos Sororas, espacio feminista en Instagram, en 2019, y a partir de entonces busca generar un acercamiento entre las mujeres y la sororidad, con la finalidad de que quienes reciban sus mensajes puedan cuestionar su cotidianidad y acercarse al cambio. Hoy en día cuenta con más de 96.5 mil seguidores y ha trabajado con marcas como Mary Stopes, Saba, Secret Desodorantes, Therapify, Maybe, Kerish, entre otras. A su vez, ha participado como ponente en distintos talleres y conferencias para espacios laborales y educativos como la Universidad de Guanajuato, el DIF de Cuautitlán Izcalli, el Tecnológico Monterrey, Campus Toluca, entre otros. Ahora comenzamos con la ponencia, la cual tendrá una duración de 1 hora y posteriormente se dará lugar a una pequeña sesión de 15 minutos de preguntas y respuestas. Si tienen alguna pregunta durante la conferencia, la pueden hacer a través del chat y se contestará al final de la sesión. Además, les recordamos que para permanecer en la sala les pedimos mantener su micrófono apagado y evitar mandar mensajes ofensivos. Sin nada más que agregar, damos la bienvenida a Daniela y damos por comenzada la conferencia. Bienvenida, Dani. Adelante. Hola, hola, muchas gracias. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Qué bonito coincidir con ustedes en este espacio que me tiene muy emocionada y muy contenta. Y pues vamos a comenzar. ¿Me ayudan con la siguiente, por favor? Primero, contarles un poquito de mí. Quiero contarles que cuando yo tenía 11 años, en alguna ocasión, varias chicas me encerraron en un baño con la intención de golpearme. Esto a los 11, 10 años, quinto de primaria, sexto de primaria. Recuerdo que yo fui al baño y de repente solo me di cuenta que estaba acorralada por alrededor de 6 chicas de mi edad, más o menos. Y recuerdo haber sentido muchísimo miedo. El problema que existía entre estas chicas y yo básicamente era por el niño que me gustaba y que era mi novio en ese momento, ¿no? Y recuerdo que de verdad estaba aterrorizada porque en mi casa ya me habían dicho esta parte de te voy a enseñar a defenderte y a pelear con las mujeres, pero yo no sabía para nada cómo defenderme si me golpeaban, ¿no? Que prácticamente esa era la amenaza. Entonces recuerdo sentir muchísimo miedo y de repente escuchar la voz de una de las maestras que acababa de darse cuenta de lo que estaba pasando, porque incluso ya era tanto el acoso que yo estaba recibiendo en ese momento que nos habían separado de salones, ¿no? Me tenían en otro salón y a ellas en otro y nos tenían como separadas, ¿no? Y recuerdo que escuché la voz de la maestra y literalmente sentí que me había salvado de algo que seguramente hubiera sido bastante fuerte. Después recuerdo que recibía llamadas a mi casa en las que cuando contestaba me insultaban, se burlaban de mí, se burlaban de mi físico. Para este entonces yo siempre fui una niña muy flaquita, una niña que tenía los dientes muy chuecos, entonces todo eso se utilizaba pues en mi contra, ¿no? Y en una edad en la que lo único que quieres es ser una niña bonita, pues fue bastante complicado.
Recuerdo que estas llamadas siempre iban llenas de amenazas, me decían que no saliera de mi casa porque me iban a golpear. Y estamos hablando de que todas teníamos entre 10, 11 y quizá 12 años, ¿no? Después, en este mismo espacio de tiempo, recuerdo mucho el estar durante un muy buen rato recibiendo estas amenazas y en algún momento se acercaba mi primera comunión. Y eso es uno de los recuerdos más tristes que tengo de mi vida porque pues obviamente mi familia organizó una fiesta, de estas fiestas en las que se pide comida y una fiesta bastante grande. Y ese día no fue nadie a mi fiesta porque estas niñas se encargaron de decirle a toda la escuela que no fueran a mi fiesta porque si iban a mi fiesta ellas ya no les iban a hablar y obviamente eran las niñas más populares de la escuela, entonces nadie quiso arriesgarse a perder la amistad de las niñas más populares de la escuela y nadie fue a mi fiesta. Recuerdo habernos quedado con la comida hasta que se echaba a perder porque nadie quería juntarse conmigo, ¿no? Esto pasó, les digo, en sexto de primaria, después justamente por esta razón, porque mi familia ya se había dado cuenta que el acoso era bastante fuerte, decidimos cambiarnos de lugar, ¿no? Y llegamos a un nuevo lugar en el que me convertí en todo aquello que juré destruir y me convertí en la abeja reina en la secundaria. ¿Y qué fue lo que pasó? Que justamente me volví esta persona que acosaba a otras mujeres, esta persona que violentaba a otras mujeres, esta persona, esta mujer que decía yo me junto únicamente con los hombres porque las mujeres son lo peor que me ha pasado en la vida y entonces yo solo tenía amigos hombres porque eso me daba cierto estatus según yo, ¿no? Y entonces durante la secundaria y el primer año de prepa fue bastante así, ¿no? Me convertí en esta mujer horrible para otras personas sin darme cuenta que yo estaba repitiendo exactamente lo mismo que me habían hecho durante la infancia o esos últimos años de la infancia. Después me vuelvo a cambiar de lugar, me vuelvo a cambiar de casa, de ciudad incluso, y voy a dar de nuevo a un lugar en el que no encajaba, ¿no? En el que yo no pertenecía al grupo de las niñas populares y yo solo me juntaba con hombres, ¿no? Algo que me caracterizó durante toda la etapa escolar es siempre haber tenido muy buenas calificaciones, entonces en ese nuevo espacio era la apestada por tener buenas calificaciones, ¿no? Y así fueron esos 2 años de preparatoria. Cuando entro a la universidad, yo entré con la disposición de tener amigas por fin, ¿no? Porque puedo decirles que yo no tengo amigas de la infancia, justamente por todas estas razones que les cuento, ¿no? Y en la universidad me doy cuenta que era exactamente lo mismo, ¿no? Que era ver quién iba a ser la más popular, quién era la más lista, quién es la que iba mejor maquillada, quién es la que tenía dinero, quién es la que no tenía dinero. Y siempre estaba como este buscar tener una posición dentro de la escuela, ¿no? Mi única posición era el ser la niña lista, pero era lo único en lo que yo podía como rescatarme y ser alguien en la universidad, ¿no? En los últimos semestres empecé a recibir bastante acoso, a escuchar compañeras que decían que si yo iba a alguna fiesta me iban a pegar, a escuchar compañeras llamarme de muchísimas formas, y lo único que me quedaba era defenderme con esta carta de ser bastante especial y no dirigirme casi a nadie, ¿no? Era como muy cerrado mi círculo. Y total que cuando termina justamente la universidad, yo me doy cuenta que esto que estaba viviendo se iba a seguir repitiendo durante toda mi vida, ¿no? Porque ya llevaba 22, 23 años viviendo así, viviendo en conflicto con otras mujeres y yo sabía que eso seguramente iba a ser por el resto de mi vida de esa forma, ¿no? Y que cuando yo llegara a un espacio laboral, pues la iba a pasar mal porque no me sabía relacionar con las mujeres, ¿no? En ese momento yo decía, es que ellas no se saben relacionar conmigo, pero la realidad era que yo no sabía relacionarme con las mujeres, ¿no?
que a lo largo de mi vida se me dijo que no debía confiar en las mujeres, que no debía tener amigas mujeres, que siempre tenía que tener cuidado con las mujeres porque son peligrosas, porque me podían bajar al novio, porque seguramente siempre me iban a ver como una competencia. Entonces, todas estas ideas que vivieron conmigo durante 23 años, llegó un momento en el que decidí eliminarlas de mi vida. ¿Me ayudan con la siguiente, por favor? Justamente para poder eliminarlas, recuerdo que hubo un punto de quiebre en el que una de mis compañeras de la universidad, que toda la carrera estuvo acosándome y toda la carrera estuvo violentándome de formas muy sutiles, como muy pasivo-agresivas. Recuerdo que ya cuando terminé la universidad, literalmente yo dije, ya no quiero volver a ver a nadie de la universidad porque fueron los 4 años y medio más largos de mi vida. Me sentía muy sola, tuve por ahí un episodio de depresión que casi me lleva al suicidio, justamente por no encajar como a mí me hubiera gustado, ¿no? Entonces, esta chica me hace un comentario 6 meses después de que ya habíamos salido que me hirió bastante, y en ese momento pensé dos cosas. La primera fue, ¿qué le puedo decir yo que sea más fuerte que lo que me acaba de decir, ¿no? Que es justamente esta dinámica entre mujeres de yo te voy a decir algo más feo para que te duela más, pero luego tú me lo vas a regresar y así nos vamos a pasar de aquí hasta mis 60, 70 años. Entonces, en ese momento dije, no, yo ya no puedo seguir con esta dinámica, ya no quiero seguir con esta dinámica porque de verdad era llevarme toda la vida hacia allá, ¿no? Ya había vivido gran parte de mi vida así y seguramente iba a continuar. Entonces, recuerdo haber escuchado en algún momento la palabra sororidad, ¿no? Y el escuchar justamente esto que están viendo por aquí es una de mis definiciones favoritas al momento de hablar de sororidad, pero recuerdo haber escuchado esto, ¿no? Haber escuchado que puedes mejorar tus relaciones con las mujeres, ¿no? Que no importa cómo haya sido tu pasado, que no importa que te hayan encerrado en un baño, tú puedes mejorar las relaciones con las mujeres. Y a mí eso me parecía algo completamente ajeno a lo que yo estaba viviendo. Yo decía, pero ¿cómo si llevo 23, 24 años viviendo de esa forma, cómo voy a cambiarlo? ¿No? Porque sobre todo en esta cuestión de nuestra cultura y que por ahí tenemos estos dichos de mujeres juntas ni difuntas, ¿no? Yo decía, ¿cómo lo voy a cambiar si llevo más de 20 años viviendo así, relacionándome así? Me parecía imposible cambiarlo, ¿no? Y después fue investigando un poquito más del tema y me di cuenta de que sí se podía, ¿no? Que había que hacer un trabajo bastante fuerte en cuestión de construcción, pero que sí era posible, ¿no? Yo no me denominaba feminista, para mí yo decía, o sea, sí me importa la violencia en contra de la mujer, pero feminista no soy feminista, ¿no? Porque las feministas son estas que van a las calles y rayan y yo estoy en contra de eso, ¿no? Son estas que están a favor del aborto y yo estoy en contra de eso, ¿no? Y esa era la Dani del pasado que juzgaba un movimiento viéndolo completamente desde afuera, ¿no? Pero después me empecé a informar un poquito, empecé a aprender y me di cuenta que sororidad es esto, ¿no? Que es una alianza que se puede crear entre mujeres para mejorar las relaciones que tenemos, ¿no? Y lo más importante de todo es que más allá de lo que yo quiera mejorar en mi vida, puedo a raíz de estas relaciones hacer cambios en el entorno que puedan ayudarnos a todas, ¿no? Y que pueda mejorar la vida de todas. Esta definición que están viendo por aquí, les digo que es una de mis favoritas porque justamente habla de esta cuestión interseccional en la que decimos que nos vamos a unir para luchar en contra de todas las formas de opresión. No solo nuestra opresión por ser mujeres, no, vamos a hablar de nuestra opresión por ser mujeres quizá racializadas, quizá mujeres de una clase baja, quizá mujeres trans, vamos a hablar de muchas realidades porque vamos a luchar por esas realidades, ¿no? Entonces, esta definición por eso les digo que me gusta mucho y así fue como yo conocí la sororidad, ¿no? Hablando de este apoyo mutuo entre mujeres que en mi vida jamás había existido, ¿no? En mi vida esto no era posible porque yo no tenía esa disposición
estoy hablando y que cuando la descubrí me pareció algo increíble. ¿Me ayudan con la siguiente, por favor? Entonces, como les digo, yo me di cuenta que no solo era aprenderme la teoría y decir, ok, la sororidad está bien padre, ¿no? O no solo era sentarme a escuchar a otras mujeres hablar de sororidad, no. Era empezar a cuestionar todo esto que les estoy compartiendo, ¿no? ¿Por qué desde los 11 años, desde los 10 años o incluso menos, ya estaba en competencia con otras mujeres, ¿no? Porque desde edades muy tempranas yo tenía que tener en algo, ¿no? ¿Y por qué el yo soy menos que tú me hacía sentir tan mal? Entonces me di cuenta que era empezar a cuestionar y a cuestionar y a cuestionar cómo había sido mi vida, cómo habían sido mis relaciones también con otras mujeres, el qué me produce ver a otras mujeres, qué sensaciones causaba el ver a una mujer siendo exitosa. Por ahí veía un poquito de la encuesta que les pusieron y justamente aparecía esto, ¿no? ¿Qué te provoca el éxito de otra mujer? ¿Qué te provoca el que a una mujer le vaya mal, ¿no? O sea, también esto, a veces cuando a otra mujer que a lo mejor no nos cae bien le va mal, nos puede dar como gusto, nos puede dar esta sensación de orgullo, de poder, pero ¿por qué vienen esas sensaciones, no? Y yo empecé a encontrar que a lo largo de mi vida, como les decía antes, había escuchado tanto en mi familia el no confíes en las mujeres, es que las mujeres son así, mejor júntate con los hombres porque los hombres te pueden proteger, no tengas amigas, ¿para qué tienes amigas si en algún momento te van a traicionar? Y entonces yo me di cuenta que obviamente todo era parte de la forma en la que me habían educado, de las personas con las que me había relacionado y obviamente de todas estas vivencias que había tenido, ¿no? Cuando empiezo a cuestionar todo esto, pues me doy cuenta que necesito hacer un cambio, ¿no? Y que necesito cambiar mi forma de pensar a las demás, de pensarme a mí. Necesito cambiar la forma en la que hablo de otras mujeres, las palabras que utilizo cuando me refiero a otras mujeres, no solo lo que hablo, sino lo que viene a mi cabeza inmediatamente cuando veo a una mujer. Todo eso yo sabía que tenía que empezar a cambiarlo y sobre todo quitarme esta idea del tengo que competir con las mujeres, ¿no? Porque a lo largo de mi vida había estado ese punto ahí, ¿no? Tengo que ser la que tiene el mejor promedio porque esa es la única forma en la que yo puedo sobresalir entre tantas mujeres, ¿no? Porque incluso había competencia en mi vida con hombres, ¿no? Pero yo no la sentía de la misma manera, incluso en mi mente ni siquiera estaba, ¿no? Quizá el entorno hacía que sí, que hubiera una competencia con hombres, pero en mi cabeza eso era lo que menos me importaba, porque yo quería ser más que las mujeres, no más que los hombres, ¿no? Entonces empiezo a cambiar poquito a poquito estas ideas, empiezo a llamarme la atención cuando veo a otra mujer y quiero criticarle su ropa o quiero criticar la forma en la que habla o quiero criticarla por lo que sea, empiezo a cambiarlo, empiezo a hacer este proceso de deconstrucción que justamente se trata de eso, ¿no? De dar la mirada hacia atrás y decir qué hubo en el camino para llegar a este punto y qué tengo que cambiar para que en el futuro esto no se vuelva a repetir, ¿no? Y entonces de ahí empiezo a hacer este trabajo de deconstrucción y me doy cuenta que sí puedo llegar a este punto en el que hablamos de sororidad, a este punto en el que yo quiero crear pactos con otras mujeres, a este punto en el que quiero tener amigas, porque nunca he tenido amigas, ¿no? A este punto en el que no voy a desconfiar de una mujer que acabo de conocer y no va a ser para mí una amenaza, al punto también en el que puedo cuestionar a otras mujeres sin caer en violentarlas y en hacerlas menos, ni en comparaciones, sino simplemente este cuestionamiento del que hablamos de este lado, ¿no? Entonces me doy cuenta que puedo llegar a este punto, el punto de la sororidad, de crear relaciones sanas, relaciones positivas, relaciones que tienen un propósito y sobre todo relaciones que van encaminadas a que el entorno sea mucho más fácil, no solo para mí, sino para todas, ¿no? Que la lucha que estoy haciendo con otras mujeres, estos pactos que estoy haciendo con otras mujeres, en realidad tienen un fin, ¿no? Y es acercarnos a estos cambios que las mujeres hemos buscado durante décadas y décadas y décadas
y me doy cuenta de que sí es posible, ¿no? Que la sororidad existe porque yo me estoy relacionando positivamente con otras mujeres, ¿no? Y de ahí, ¿me ayudan con la siguiente, por favor? De ahí surge también el hablar de esto, ¿no? De la parte en la que yo puedo aceptar todo lo que hice mal en el pasado porque ya me di la oportunidad de cuestionarlo, ¿no? Hay veces que yo siempre digo que en nosotras está el chip de la sororidad, ¿no? Que todas tenemos ese chip en el que de repente se enciende, ¿no? Que aparece por ahí cuando una mujer que a lo mejor no me cae bien dice, oigan, es que me acaba de bajar, alguien tiene una toallita que me preste y entonces tú, aunque te caiga mal, le dices, sí, claro, aquí está, ¿no? Y eso es como chispazos de sororidad que digo yo que todas los tenemos, ¿no? Pero todas también tenemos el poder de decir, sí quiero esto en mi vida y de decir, no, yo estoy bien con la forma en la que vivo porque esa forma me tiene arriba y me tiene todo el tiempo siendo mejor que las demás, ¿no? Y es completamente válido no querer acercarte a la deconstrucción. A veces me pasa que me escriben mujeres que hacen este ejercicio de cuestionamiento y me dicen, Dani, tengo 50 años y yo ahora he decidido que cuando me voy con mis amigas, no voy a hablar mal de otras mujeres, ¿no? Que ahora yo le estoy enseñando a mi hija que puede tener amigas, y eso me parece increíble, ¿no? Y está el otro lado de mujeres muy jóvenes que me dicen, no, es que a mí me enseñaron a ser así, entonces así voy a ser para siempre. Y también es completamente válido, es algo sumamente cultural, ¿no? Aquí, como pueden ver, también es otra de las frases que más me gustan al momento de hablar de sororidad, y es esto de que a muchas nos enseñaron a ser así, lo que les decía antes, ¿no? A todas nos han dicho que de alguna u otra forma desconfiemos de las mujeres. Nos han dicho que tenemos que buscar la competencia con las mujeres más que con los hombres, que los hombres son un sitio de confianza y las mujeres no. A muchas nos han educado bajo ese esquema y muchas de nosotras lo hemos adaptado en nuestra vida diaria, ¿no? Entonces muchas aprendemos justamente en este estilo patriarcal. ¿Por qué digo que es un estilo patriarcal? Porque a mí me hace completamente, tiene completamente sentido el decir que a los hombres les conviene tenernos separadas, que a los hombres les conviene que nunca nos juntemos y compartamos experiencias y hablemos de esto de que lo personal es justamente político, ¿no? Entonces nos damos cuenta que cuando nos unimos y apagamos todo este ego y apagamos toda esta cultura que tenemos y apagamos todas estas rivalidades, nos damos cuenta de que podemos hacer cosas sumamente importantes y cosas sumamente poderosas. Entonces, el desaprender ese estilo es lo que nos va a llevar al siguiente punto, ¿no? El cuestionamiento, la deconstrucción, nos va a llevar a poder generar relaciones positivas con otras mujeres, ¿no? Aquí dice esta parte de lo estéril, que es el estar conflictuadas entre nosotras todo el tiempo, ¿no? Obviamente cuando nosotras estamos en conflicto con otras mujeres, creemos que estamos ganando mucho, ¿no? Y que cuando esa mujer es inferior a ti, ya ganaste. Y en esta falsa idea del empoderamiento y en esta falsa idea de ver quién es la más perra y quién es la que más puede, esto funciona muy bien, ¿no? Porque nos hace creer que sí estamos ganando algo, pero en realidad cuando empezamos a cuestionar todos esos sentimientos, vemos que lo único que estamos ganando es ego, ¿no? Y que lo único que estamos ganando es hacer sentir mal a otras mujeres o sentirnos orgullosas de que otras mujeres sean menos que nosotras, ¿no? O sentirnos completamente, de una forma completamente contraria, ¿no? Sentir que somos así de chiquitas porque ella es gigante. Y entonces esto no tiene ningún sentido, ¿no? Pero justamente cuando hablamos de esta necesidad de construir relaciones positivas entre nosotras y de aliarnos, nos damos cuenta que ahí es donde sí se puede conseguir algo, ¿no? Ahí es donde sí podemos ir más allá de sensaciones individuales y podemos pasar a algo sumamente colectivo, a algo que nos va a ayudar a todas, no solo a las que estamos, sino a las que ya no están y a las que van a estar, ¿no? Entonces, esa es la finalidad justamente de la sororidad, ¿no? Entender
que a partir de esta unión y de estas alianzas y de estos pactos podemos generar cosas bastante grandes y bastante poderosas entre nosotras. ¿Me ayudan con la siguiente, por favor? Aquí algo que me parece importante al momento de hablar del cuestionamiento y al momento de hablar de la deconstrucción es empezar a preguntarnos cómo ha sido nuestra vida, ¿no? Empezar a buscar y a rascar un poquito en nuestra vida. Aquí les pongo varios ejemplos, ¿no? En nuestra realidad, en lo que vivimos hoy, lo que hemos vivido a lo largo de nuestra vida, en cómo nos relacionamos con otras mujeres, en cómo nos relacionamos con los hombres. Algo que me parece muy importante es el cómo nos enseñan de formas distintas a relacionarnos con las mujeres y cómo nos enseñan a relacionarnos con los hombres, ¿no? Cómo hay una diferencia muy marcada de que con los hombres tenemos que relacionarnos siendo pues un poco tímidas y tenemos que relacionarnos siempre desde el entender que el hombre es más que nosotras, pero con las mujeres es todo lo contrario, no siempre es como el yo soy más que las otras mujeres, y este sentido de competencia que si se dan cuenta está presente en todo o en la mayoría de los conflictos que tenemos con otras mujeres. Entonces, cuando empezamos a analizar estas relaciones, nos damos cuenta de que de verdad los problemas que hemos tenido con las mujeres son muy pequeños, ¿no? En alguna ocasión yo les hacía una encuesta en Seamos Auroras y les decía, ¿qué es lo peor que te ha hecho una mujer? Y me decían, pues me bajó al novio, una vez inventó un rumor mucho de mí, y cosas que aparentemente son muy sencillas, ¿no? Cuando les preguntaba, ¿qué es lo peor que te ha hecho un hombre? Me decían, es que abusaron de mí, me violaron, un hombre me golpeó, y no quiero caer en esto de que ese es como que las mujeres son bondad y los hombres son maldad, ¿no? Sino que de verdad las vivencias son completamente distintas. Esto que les hablo acerca de las relaciones lo podemos ver aquí. Después hablamos de nuestro entorno, si tenemos una familia en la que a lo mejor mi mamá no tiene amigas de la infancia, a lo mejor estamos repitiendo el patrón porque nos están educando hacia eso, ¿no? Si a lo mejor en mi entorno, cuando comemos en familia, se empieza a hablar mal de otras mujeres, tanto hombres como mujeres, pues a lo mejor para mí es normal. Si con mi grupo de amigos pasa exactamente lo mismo, pues para mí es normal. Entonces, por eso es que hay que empezar ese cuestionamiento, ¿no? En esta parte de los gustos e intereses, a lo mejor mis amigos cuando veo un video, por ejemplo, ¿no? O que estamos compartiendo algo, a mí me da risa que se burlen de otra mujer, ¿no? O el contenido que sigo en las redes sociales es contenido que todo el tiempo está haciendo menos a las mujeres, ¿no? Que tiene estos chistes que te dicen es comedia, pero en realidad están hablando de la vida sexual de otra mujer, ¿no? Y muchísimas cosas que de verdad hay que empezar a cuestionar como cada punto, ¿no? Nuestras vivencias, lo que les decía, irnos hacia atrás y ver cómo ha sido nuestra historia con las mujeres a lo largo de nuestra vida, ¿no? Si a lo mejor yo tengo una amistad de muchos años con una mujer, pero en realidad es porque siempre ha habido ahí un interés de mi parte, ¿no? O de su parte, o muchísimas realidades. La forma en la que yo pienso de otras mujeres, lo que les decía hace rato, que provocan en mí que las mujeres sean exitosas, que otras mujeres les vaya bien, que les vaya mal, que tengan un problema, que estén pasando por una situación complicada, ¿qué provoca en mí? Y sobre todo esta parte de la otredad, ¿no? ¿Cómo percibo a las demás mujeres? ¿Cómo las visualizo? Si me veo en ellas de una forma empática o por el contrario no me encuentro en ellas porque no tenemos nada que ver, y entonces para mí eso es este punto de sentirme más o sentirme menos. Entonces, todo esto es lo que yo las invito a cuestionar, porque al final nos damos cuenta que de algo tan personal como el cómo me relaciono con otras mujeres, pasamos a algo sumamente colectivo de por qué las mujeres nos cuesta tanto trabajo unirnos para hacer cambios, ¿no? O nos costaba, porque aparentemente hoy en día es mucho más sencillo, pero de ahí nos damos cuenta cómo pasamos de nosotras como personas, como seres individuales, a una realidad completamente colectiva. ¿Me ayudan con la siguiente, por favor? Entonces, algo que me gusta mucho al momento de hablar justamente de la deconstrucción es hablar de
esfuerzo por hacer las cosas distintas, porque al final del día es un esfuerzo. Llevamos años escuchando que no debemos de relacionarnos positivamente con las mujeres por XXX razón, ¿no? Entonces, esforzarnos para cambiar eso creo que es algo sumamente importante hoy en día, ¿no? No quedarnos con que a mí me dijeron que así tenía que ser y así va a ser, o así son mis amigas y así tengo que ser yo, o muchas realidades, ¿no? La sororidad parte de este esfuerzo por desestructurar esa cultura, eso que se nos ha enseñado a cada una, ¿no? Lo que decíamos antes, lo que cada una va viviendo se va reflejando de forma colectiva, ¿no? Entonces, hacer cambios en cada una de nosotras, pues justamente nos va a llevar a esto que dice aquí de tiempos nuevos y nuevas identidades, ¿no? Y creo que los tiempos nuevos ya son muy tangibles, ¿no? Hoy en día podemos relacionarnos de una forma más fácil con mujeres que quizá no nos caen bien, con mujeres con las que no tenemos muchas cosas en común y ya podemos no verlas como nuestras rivales y ya podemos no entenderlas como competencia, porque de esto se trata el crear nuevos tiempos, ¿no? Y el de construirnos cada una para llevarlo a una realidad colectiva. Entonces, esa es justamente la importancia de la deconstrucción. Como les decía, no se trata de solo me voy a deconstruir para cambiar mi vida, sino me voy a deconstruir para cambiar la vida de todas las mujeres, las que me rodean, las que no conozco, pero para buscar hacer esos cambios, ¿no? Y justamente estas nuevas identidades, pues son nuevas identidades que ya no se basan en la competencia, que ya no tienen estos sentimientos de superioridad y de inferioridad con otras mujeres, estas mujeres que se pueden hallar sin importar las diferencias, simplemente con estar en la misma sintonía es más que suficiente. Simplemente con querer luchar en contra de los distintos tipos de opresión de los que hablábamos al principio, es más que suficiente. No tenemos que tener otra cosa en común más que decidir hacer las cosas de una forma distinta y generar estos pactos y esta reciprocidad entre nosotras. ¿Me ayudan con la siguiente, por favor? Aquí este esquemita creo que es algo muy importante, ¿no? El cambio en cada una se verá reflejado en nuestra transformación colectiva. Eso me parece muy importante decírselos porque a veces creemos que con solo yo generar cambios es más que suficiente, ¿no? Sin ver hacia afuera, sin ver hacia el exterior, sin buscar mejorar para todas y no solo para mí, ¿no? Yo tengo por ahí un problema con esta parte del empoderamiento, ¿no? Porque por ahí tenemos a Bell Hooks que nos dice, ¿no? Mientras una mujer está empoderada, probablemente otras a través de ese empoderamiento están viviendo algún tipo de opresión, ¿no? Entonces, a mí no me gusta hablar de empoderamiento justamente por eso, porque se me hace algo muy individual. Entonces, a mí me gusta hablar un poquito más de la emancipación colectiva y que va justamente de esto, ¿no? De que los cambios que yo estoy haciendo no los veo solo para mí, ni los veo solo para escalar en todas estas dinámicas sociales, sino que los veo con la intención de que haya un beneficio para todas. Más adelante les voy a enseñar ejemplos como muy claros de esta unión entre mujeres, pero esto me gusta mucho, ¿no? El entender que lo que yo hago no es solo para mí, sino para las mujeres de mi entorno y para estas mujeres que están teniendo una lucha bastante parecida a la mía. ¿Me ayudan con la siguiente, por favor? Aquí esta parte me parece muy importante, ¿no? De qué se debe de tener para hablar de sororidad, ¿no? O para traer a mi vida la sororidad. Yo digo que la sororidad es la forma en la que la minoría se une, ¿no? Entendiéndonos minoría como mujeres, que en cantidad no somos minoría, pero siendo un grupo vulnerable, sí. Entonces, la sororidad es esta forma en la que la minoría se une. Me ha tocado mucho escuchar pero es que ¿por qué solo entre mujeres? ¿Por qué discriminan a los hombres y no hablan de esta unión también con los hombres? Y yo digo, es que es completamente distinto, ¿no? Los hombres no entienden la realidad que nosotras vivimos por ser mujeres. Los hombres no
fueron educados de la misma forma, lo que les decía hace rato, no los enseñaron a relacionarse de la misma forma que a nosotras con otras mujeres. Entonces, por eso es que está como un poco marcada esa división al momento de hablar de sororidad, ¿no? Es la forma en la que las mujeres nos unimos para generar esos cambios que tanto hemos buscado a lo largo de muchísimos años, ¿no? Entonces, para hablar de sororidad es necesario que exista una horizontalidad dentro de quienes crean ese pacto. ¿A qué me refiero con esto? A que todas estemos en una misma situación, ¿no? En un mismo nivel, que no hayan estos sentimientos de superioridad o inferioridad, sino que todas estemos en el mismo nivel, en el nivel de cambiar las cosas, ¿no? Tenemos esta cuestión de la empatía, que es poderme reflejar en las otras mujeres, poder verme y vivirme en otras mujeres, ¿no? Poder entender que muchas de nosotras atravesamos las mismas líneas de violencia, pero también entender que hay mujeres que no atraviesan lo mismo. Después tenemos esta lucha en conjunto, ¿no? Que al final nos habla justamente de eso, de que no podemos hacerlo solas, que va a ser mucho más sencillo si nos unimos para generar cambios que si yo intento hacer algo solita, porque no voy a tener este apoyo, ¿no? Y no vamos a ser mayoría y entonces es más complicado, ¿no? Siempre buscar el no replicar violencia a pesar de los desacuerdos, el no replicar esta violencia contra la que estamos luchando constantemente me parece muy, muy, muy importante. Priorizarnos en este sentido de priorizarnos como mujeres, ¿no? De ponernos un poquito antes de otras situaciones, ¿no? El saber que analizarnos desde esta unión que nos da el ser vulnerables, ¿no? Y estar en la misma sintonía me parece algo importantísimo, que de verdad queramos generar ese cambio, que de verdad queramos hacer las cosas que de una forma que nos ayude a todas y no solo a unas, ¿no? Hemos comprendido que el feminismo pasa por la transformación profunda de las mismas mujeres, ¿no? Por esta deconstrucción, el entender todo esto y después nos vamos al punto en el que ya todas podemos generar cambios a partir de eso, ¿no? Generar cambios a partir de un ejercicio de deconstrucción. ¿Me ayudan con la siguiente, por favor? Después, pues, quiero hablarles como de, por aquí vi ahí una pregunta en el chat que hablaba como de esta cuestión de la sororidad, si es selectiva o no es selectiva. Yo algo que bueno, vamos por partes, ¿no? Pero algo que me gusta mucho es entender que no se trata de caernos bien, que no se trata de ser amigas, podemos ser amigas, pero no es algo indispensable. No se trata de estar de acuerdo con lo que la otra dice sin cuestionarla, sin acercarnos a estos ejercicios de decir, creo que esto no está bien por tal cosa, ¿no? Entonces no se trata de ser amigas, de verdad no va por ahí, no se trata de ser permisivas tampoco, de a partir de esta sororidad permitir que otras mujeres me lastimen por sororidad. No se trata de darles ese permiso a otras mujeres porque estamos en la misma línea, sino que siempre se trata de priorizarnos también, ¿no? De hacer este ejercicio de amor propio también. Entonces, no es necesario ser amigas, tampoco es necesario ser permisivas, tampoco es necesario ser incondicionales y decir, claro que todo el tiempo yo voy a estar contigo porque ya hemos pactado y no, o porque somos mujeres, no. De verdad debe de existir siempre un cuestionamiento para no perder este ejercicio de deconstrucción. Incluso algo que me gusta mucho es que se habla de que la sororidad, como se da a través de pactos, entonces entendemos que los pactos pueden tener cierta temporalidad, ¿no? Un ejemplo claro es cuando las chicas de la universidad que no se llevan bien entre ellas se unen porque hay un maestro que las está acosando y las está violentando. A lo mejor ellas no se caen para nada bien, a lo mejor no todas son amigas, a lo mejor ya han tenido problemas entre ellas anteriormente, pero en ese momento deciden generar este pacto de sororidad y unirse para luchar en contra de esa violencia, ¿no? Ese es un ejemplo.
Y entonces cuando ya se llegó al punto en el que a lo mejor el profesor ya no da clases en esa institución y ya tiene una demanda, en ese punto se puede romper este pacto porque ya no existe esa necesidad. Entonces eso va un poco con la temporalidad. Y acerca de justamente de si la sororidad es o no es selectiva, algo que me gusta mencionar es que debemos de estar en la misma sintonía. La sororidad es un pacto, entonces debe de ser recíproco. ¿Y a qué se debe esta reciprocidad? A que debemos de tener el mismo interés en común. Si a lo mejor hay una mujer que está agrediendo a otra mujer por su clase social, por ejemplo, aliarte con ella no va a tener quizá mucho sentido porque refuerza esta violencia hacia cierto grupo de mujeres, ¿no? Entonces siempre debemos de estar en la misma sintonía al momento de crear pactos. Para esto les recomiendo muchísimo las lecturas de Marcela Lagarde con relación a la sororidad y ella creo que lo deja muy claro, ¿no? Esta parte de yo no me puedo aliar con alguien que está fomentando eso contra lo que yo estoy luchando. Entonces, a menos que exista esa disposición al cambio de esa persona para decir, ¿sabes qué? Voy a luchar en contra de esto, solo así pueden crearse los pactos de sororidad, ¿no? Porque si no, estamos regresando a todos estos puntos en los que nos volvemos incondicionales solo por ser mujeres, permisivas solo por ser mujeres, en las que aceptamos violencia de otras mujeres solo porque son mujeres, en las que no existe un cuestionamiento solo porque son mujeres, y no se trata de eso, ¿no? No se trata de crear una especie de pacto patriarcal entre nosotras, sino de generar estas alianzas que van a buscar cambios positivos para las mujeres, ¿no? Aliarnos para generar algo negativo no es sororidad, ¿no? Aliarnos para seguir fomentando violencia no es sororidad. Entonces, eso me parece algo bien importante. A continuación vamos a ver un video justamente de Marcela Lagarde en el que nos habla de la importancia de esta deconstrucción. Ninguna causa la ha ganado una sola. Hay el referente de alguien. Ninguna causa la ha ganado una sola. Hay el referente de alguien, pero las causas feministas son colectivas y además no pueden lograrse individualmente. Si una mujer cambia, cambia ella, pero si cambiamos todas, pues cambia. Sí, básicamente ese es como el resumen, ¿no? De la importancia del cuestionamiento, de la importancia de la deconstrucción, de la importancia de estos lazos de sororidad, y por ahí está otra vez esta parte del empoderamiento, ¿no? Ella dice justamente, si cambia una, pues le beneficia a ella, ¿no? Pero si cambiamos todas, pues sí tenemos un beneficio colectivo. Entonces, de ahí la importancia de generar estos lazos, ¿no? Y algo que me parece bien importante decirlo es que nadie nos va a construir el mundo que nosotras necesitamos. Y esto lo hemos visto durante muchos años de este mundo y de este sistema patriarcal, ¿no? En el que vemos que cuando se hablaba de que ya se iba a poder votar, decían, es que solo los hombres van a poder votar, ¿no? Porque eran leyes hechas por hombres. Es que vamos a hablar de las decisiones de la sociedad en las que solo iban los hombres, porque eran cosas hechas por hombres, ¿no? Y entonces después vamos viendo a lo largo de la historia cómo las mujeres van diciendo, yo también quiero ser parte de eso, pero saben que tienen que luchar ellas por eso, ¿no? Porque nadie se los va a construir. Creo que lo que vivimos hoy en día es algo muy acercado a esto, ¿no? El cómo entre nosotras nos hemos levantado a través del movimiento feminista para exigir todo lo que a lo largo de la historia hemos visto que está mal, ¿no? Pero hoy en día nos levantamos todavía más y podemos decir, esto no está bien y necesitamos una ley que nos proteja para esto, y por qué hasta este siglo estamos hablando de los derechos reproductivos de las mujeres, ¿no? Y creo que es parte de eso, ¿no? De entender
que nadie nos va a construir ese mundo que nosotras necesitamos. Así que ahí está la razón de por qué tenemos que unirnos como mujeres para poder construir estos cambios. Entonces, eso creo que es sumamente importante entenderlo, ¿no? Más allá de que una sola pueda conseguir un espacio, algo que es muy importante es saber que cuando una lo logra, detrás vamos las demás, ¿no? Pero que podemos caer de una forma muy sencilla en este ejercicio de empoderamiento. Entonces hay que cambiar muchas cosas, pero sobre todo el entender que lo que vamos construyendo es para nosotras, ¿no? Y lo que vamos construyendo es eso que no se había pensado antes porque no convenía, ¿no? Lo que hablábamos antes de esta división patriarcal, ¿no? Porque la sociedad sabe que cuando las mujeres se unen pueden generar cosas bastante importantes y bastante poderosas, ¿no? Y de ahí que durante años nos tengan alejadas entre nosotras, pero el decidir hoy en día acercarnos para hacer las cosas distintas, de verdad que es la transformación de nuestro mundo y va acorde a nuestras necesidades. ¿Me ayudan con la siguiente, por favor? Y aquí este es como el ejemplo de algunas cosas, faltan muchísimas, pero son de algunas cosas que se consiguieron gracias a la unión de las mujeres y a entender que nadie más lo iba a hacer por nosotras, ¿no? Y a generar estos pactos de sororidad para poder hacer estos cambios, ¿no? Tenemos derechos laborales gracias a que mujeres se unieron para conseguirlos, derecho a la educación, al voto, al divorcio, recientemente la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que justamente la impulsa Marcela Lagarde aquí en México, todos estos alcances que hemos tenido con relación al aborto legal, seguro y gratuito, la ley Ingrid, la ley Olimpia, todo esto son las necesidades que hemos tenido las mujeres a lo largo de la historia y estas necesidades solo no las estamos resolviendo nosotras, ¿no? Y solo nosotras estamos luchando para poder cambiar este mundo en el que estamos. Entonces, esa es la verdadera importancia de la sororidad. Más allá de si hoy yo ya puedo tener amigas, no. La verdadera importancia de la sororidad es esta y esto es lo tangible de la sororidad, para lo que sirve la sororidad, ¿no? Para unirnos en contra de los distintos tipos de opresión y luchar por nuestros derechos y luchar por terminar con esas violencias. ¿Me ayudan con la siguiente, por favor? Y pues al final creo que es importante recalcar esto, ¿no? El sistema en el que vivimos se fortalece con nuestra enemistad, por esto es que la sororidad es una forma de resistencia. Nos damos cuenta que todos estos pactos que se han generado a lo largo de los años entre las mujeres son una forma de resistencia, una forma de negarse a la violencia que sufrimos por distintas realidades, pero eso no es más que la muestra de querer hacer las cosas distintas, ¿no? Entonces, enemistarnos, la verdad es que nos aleja mucho de las cosas que podemos lograr y de esos cambios tan grandes que estamos buscando, y lo único que hace es lo que les decía antes, ¿no? Levantarnos el ego, pero al final del día nos tiene separadas, y unirnos para generar cambios de verdad es una forma de resistencia, es una forma de querer hacer las cosas distintas, de negarnos a esa realidad que hemos vivido durante tantos años, y es una forma también de acercarnos y de vernos en las otras, que esto me parece un ejercicio muy importante hoy en día, ¿no? El poder generar esta empatía, sobre todo por ejemplo, en un país en el que nos asesinan constantemente, en un país en el que todas tenemos una historia de violencia, poder encontrarnos a través de la empatía es algo sumamente importante y de verdad que es un acto de resistencia. La siguiente, por favor. Y pues nada, darles las gracias, contarles que si ustedes no conocen Seamos Auroras es justamente el espacio que surgió cuando yo decidí empezar mi deconstrucción y yo decidí crear un espacio en el que yo pudiera compartir lo que iba aprendiendo de la sororidad
y creo que el gran, la importancia que tiene Seamos Auroras es justamente esta empatía y la forma en la que muchas mujeres se han identificado con el mensaje y se han identificado con el querer hacer las cosas distintas. Así que ese es como la invitación a Seamos Auroras, ¿no? Para poder encontrar también un lugar seguro y poder encontrarnos a través de la empatía. Muchísimas gracias. Por aquí estoy viendo preguntas. Ya bueno, si me dicen las chicas si ya las contesto. Sí, muchas gracias, Daniela, por tus aportaciones tan valiosas. Ahora pasaremos a la sección de preguntas para responder algunas preguntas que estuvimos recibiendo a lo largo de la práctica. La primera pregunta es, bueno, para ti, ¿qué fue lo más difícil de tu proceso de deconstrucción? Para mí lo más difícil fue hacer amigas, o sea, de verdad, el poder acercarme a otras mujeres con la firme intención de generar amistad fue lo más difícil, porque pues con esta historia de desencuentros con las mujeres, yo tenía mucho miedo de relacionarme con las demás, ¿no? Pero relacionarme buscando este lazo afectivo de la amistad. Entonces, para mí eso fue lo más complicado, el aprender a ser amiga de otras mujeres, pero hoy en día ya me es bastante sencillo, ¿no? El poder acercarme a una mujer sin esta necesidad de querer ser más que la otra mujer o de ver en qué soy mejor que esa mujer, creo que eso me ha ayudado muchísimo. Ok, gracias. Continuando con el tema de la deconstrucción, ¿de qué manera promover la deconstrucción en la vida diaria? Yo creo que lo importante es acercarnos siempre como al cuestionamiento, ¿no? Que a veces tenemos cosas tan arraigadas que ya ni siquiera nos atrevemos a cuestionarlas, ¿no? Pero esta parte que les decía de cuando conoces a alguien, qué te provoca, qué te motiva, esos son como pequeños acercamientos a la deconstrucción, ¿no? El cuestionamiento es un gran acercamiento a la deconstrucción. Y a mí lo que me ayudó mucho fue de verdad antes de hacer algo cuestionarlo, ¿no? Antes de hacer un comentario sobre otra mujer, cuestionarlo. Y también el acercarme mucho a la lectura. Creo que eso también es muy importante, acercarnos a a toda esta información que nos dice cómo la cultura nos ha llevado a eso. Creo que eso es como un gran acercamiento a la deconstrucción, ¿no? El empezar a analizar toda el entorno, eso me parece que es algo indispensable. Sí, muchas gracias. Bueno, ahora cambiando de tema con la sororidad, ¿cómo empiezo a practicar la sororidad en mi vida, en mi día a día? Yo lo que les recomiendo es primero el acercarnos a mujeres que ya conozcan la sororidad. Eso ayuda mucho, ¿no? Porque a veces en nuestro entorno tenemos como estos círculos que violentan a las mujeres, ¿no? O sea, tan solo los chismes con las amigas o el criticar a otras mujeres, esas cosas son como muy comunes. Entonces, para acercarnos a la sororidad, lo primero que yo les recomiendo sí es como empezar a tener otro círculo, empezar a relacionarnos de formas distintas, empezar también a mí el cuestionamiento me parece muy importante y sobre todo el aprender de otras mujeres acerca de sororidad, ¿no? El aprender de mujeres que tienen estos círculos o estas redes de apoyo bastante grandes, ¿no? El construir una red de apoyo también es algo muy importante al momento de hablar de sororidad y sobre todo, pues sí, acercarnos al feminismo y acercarnos como a toda esta corriente de las mujeres que se unen para hacer algo distinto. Muchas gracias. Luego, cambiando de tema, ¿cómo aprendo a perdonar a las mujeres que me lastimaron en el pasado? La verdad es que con este tema yo antes sí decía como de, pues desde la empatía, ¿no? Pero yo he entendido que yo no puedo pedirle a otras mujeres que perdonen a sus agresoras, ¿no? Porque al final siempre el perdonar a un agresor es el darle como como
como este permiso, ¿no? De lo que hiciste dejó una enseñanza en mi vida y no, creo que más allá de perdonar, creo que es como un análisis interno para poder sanarlo tú, ¿no? Y para poder sentirte mejor con esa experiencia que tuviste y poder soltar esa experiencia. Si de eso se genera el poder perdonar a esa persona, creo que está bastante bien, pero tenemos que dejar de aceptar agresiones y de convertirlas en aprendizaje siempre, ¿no? O sea, a la agresora convertirla en un aprendizaje no me parece algo justo, sino que siempre este ejercicio de sanar sea por ti. Y si en ese ejercicio sale el que ya puedes perdonar a esa persona, es más que suficiente, pero creo que no puedo decir cómo perdonar a una agresora porque cada una tiene realidades distintas. Y en tu experiencia, en lo que has vivido, ¿qué parte de tu vida consideras que se ve más enriquecida por tu postura feminista? Yo creo que la red de apoyo, el tener una red de apoyo es algo que nunca en mi vida había tenido, algo que no había vivido. Una red de apoyo hecha por mujeres es algo muy, muy bonito porque al final todas nos entendemos a través de una realidad, ¿no? Como les decía, quizá no todas experimentamos las mismas violencias, pero sí todas nos podemos entender por el hecho de ser mujeres. Entonces, para mí, el tener esa red de apoyo es lo más bonito que me ha dejado el feminismo y lo más bonito que me ha dejado la sororidad. Y es algo que también me ha exigido mucho como para trabajar bastante en mí, para no perder esa red de apoyo y para ser yo también el apoyo de otras mujeres. Y de los libros que tú has leído, ¿qué libros recomiendas que tengan un acercamiento sororo? La verdad es que libros casi no he encontrado, o sea, un libro así que sea de lleno de sororidad casi no hay, pero les recomiendo los textos de Bell Hooks. Bell Hooks habla mucho de la sororidad, pero la retoma desde la crítica a la sororidad, que eso también es muy importante. También Marta Lamas tiene un texto que se llama Mujeres Juntas, con signo de interrogación, en el que nos hace como un análisis muy profundo de por qué las mujeres no podemos convivir, ¿no? Y por qué aparentemente somos rivales eternas. Y por supuesto, Marcela Lagarde tiene un texto que se llama Enemistad y Sororidad hacia una nueva perspectiva feminista, me parece que se llama, y ese creo que es uno de los textos que a mí me gustan más. Está un poquito difícil de leer si todavía no nos acercamos mucho a la teoría, pero es uno de mis favoritos para hablar de sororidad porque siento que deja muy claros como los alcances, los límites y todas pues las perspectivas de la sororidad. Pero esas son algunas recomendaciones. Bueno, volviendo al tema de la deconstrucción, ¿cómo procuramos que en el proceso de deconstrucción la teoría no nos nuble la empatía? Sí, yo tengo un gran problema con la cuestión de la teoría y es que a veces creemos que así como se lee, así es, ¿no? Y entonces yo lo que las invito es sí a informarnos desde la teoría, pero no a dejar que gane más que la cuestión humana, ¿no? Que gane más que la empatía, o sea, no dejar que lo que estoy leyendo se vuelva un factor para oprimir a otras mujeres. Creo que eso es muy importante, incluso tener este cuestionamiento con lo que estamos leyendo y no solo convertirlo como en una especie de doctrina, ¿no? Lo que leemos así tal cual lo recibimos y ni siquiera hacemos este ejercicio de cuestionamiento y siempre preguntar si tu teoría no está violentando a otras mujeres al momento de recibirla. Creo que eso es muy importante. Va, muchas gracias. Ahora volvemos otra vez de que a los temas de sororidad. Esta pregunta está un poco larga, pero bueno. Dice, ¿cómo abordo mis relaciones sociales con mujeres con las que siento cierta afinidad, pero ciertos comentarios o ideas que expresan me hacen ruido en relación a la sororidad que estoy practicando? Y trato de expresar opiniones como para hacer algo de conciencia, pero al mismo tiempo esto me agota. Me gusta lo que estoy aprendiendo y practicando y me gustaría acercarme más a mis conocidas a practicar la sororidad, pero me agota. Lo primero creo que tenemos que entender que no somos dueñas de los procesos de otras personas, que podemos guiarlas
justamente al cuestionamiento, a la deconstrucción, a la sororidad, pero que no podemos obligarlas a que piensen de la forma en la que nosotras pensamos, ¿no? Lo único que podemos hacer es generar este acercamiento, este cuestionamiento. A lo mejor si están hablando mal de otra mujer, expresar que eso no está correcto porque muchas razones, ¿no? Porque la mujer no está presente para defenderse, porque se le está atacando desde algo por lo que no debería ser atacada, y demás, ¿no? Entonces siempre acercar como ese cuestionamiento, pero es muy difícil arrastrarlas con nosotras y que vean la realidad como nosotras la vivimos. Solo la recomendación es acercarlas a través de los cuestionamientos. Y también si tu círculo, lo que les decía hace un rato, ¿no? Si tu círculo no fomenta esa sororidad, pues a veces también alejarnos de las personas es completamente válido, y es algo que pasa mucho en los procesos de deconstrucción, que nos damos cuenta que nuestro entorno no nos ayuda, sino que por el contrario parece que nos quiere fuera de eso. Entonces también el construir un nuevo círculo puede ayudar bastante. Y luego, continuando con este tema, ¿cuál consideras que es la mejor manera de impulsar la solidaridad entre mujeres desde pequeñas en las nuevas generaciones? Yo creo que lo más importante al hablar de nuevas generaciones es no incentivar la competencia, ¿no? Yo recuerdo que desde el kinder me decían, es que esa niña es más bonita que tú, esa niña es más alta que tú, esa niña. Y entonces solo se fomentaba este sentido de competencia, y la mayoría de nuestras relaciones con otras mujeres que caen en lo negativo tienen eso en común, ¿no? El sentido de competencia y esta individualidad, luchando todo el tiempo por ser más que las otras mujeres. Entonces yo creo que un primer paso es decirle a las niñas que son suficientes, y que sobre todo entender que las otras niñas también son suficientes, ¿no? Y no invitarlas a siempre ser la mejor en algo. Estamos muy acostumbradas a tener el siempre ser la mejor, y si es necesario incentivar la competencia, que sea una competencia sana y no una rivalidad. Creo que eso es importante. También por ahí en Seamos Auroras tengo como un post bastante explícito acerca de esto de las relaciones entre las niñas, pero creo que la mayoría de los datos ahí se basan en eso, ¿no? En no fomentar la competencia negativa y en no atacar a las niñas con estos sentimientos de superioridad o de inferioridad. Muchas gracias. Por último, ¿qué prácticas podríamos hacer a modo de sensibilizar espacios laborales? Creo que lo primero sí sería como generar estos grupos entre mujeres, ¿no? O sea, a veces en los espacios laborales se da mucho, insisto, la competencia entre mujeres y aparentemente no nos podemos unir, ¿no? Pero creo que, y lo he platicado con personas que están como detrás en esta cuestión de recursos humanos y demás, y lo que ellas dicen es que les funciona mucho el generar actividades en las que solo vayan las mujeres, ¿no? Pero no estas actividades en las que aparentemente vamos a ver quién de todas ellas es la mejor, ¿no? O quién es la que se desenvuelve de una forma mucho más creativa, no, sino solamente unirlas con la intención de que generen empatía entre ellas y que se encuentren a través de sus vivencias, ¿no? Los círculos de diálogo creo que son una gran opción para poder romper esta falta de información sobre las otras mujeres y conectar a través de eso. Bueno, muchísimas gracias, Dani. Creo que todos aquí nos llevamos información muy valiosa y de verdad que a mí nos encantó escucharte y nos encantó sobre todo el hecho de que el que tú hayas creado esta plataforma desde una experiencia para nada sorora, se podría decir. Entonces, yo creo que es bellísimo y fue bellísimo el hecho de que tú usaras ese dolor y esa experiencia para crear esta plataforma como lo deseamos Auroras y que estés influenciando a tanta gente como lo estás haciendo en este momento con nosotras y con todos los asistentes que estuvieron escuchándote aquí. Entonces, te agradecemos de todo corazón de parte del Foro Equidad de Género y pues el tema de sororidad es yo creo que la base del movimiento
y de todo lo que, por lo que luchamos nosotras día a día. Entonces, muchísimas gracias. Esperamos verte pronto y muchas gracias a todos los conectados por su asistencia. No, muchísimas gracias a ustedes. De verdad, estar en este espacio es algo muy importante para mí. También es un reconocimiento a este trabajo que he estado haciendo y de verdad que gracias por pensarme para este espacio. Gracias a quienes se tomaron un ratito de su día para escucharme y pues los veo en Seamos Auroras porque ahí pues hay contenido que siempre invita a esta reflexión, ¿no? Acerca de las relaciones positivas. Entonces, muchísimas gracias por la invitación. Un abrazo de parte de todas. Muchas gracias. Sí, sí.